Esta es una, efectivamente, de las novelas más negras y más pesimistas de Leonardo, también de las, a mi entender, de las más desgarradoras. Y es una novela que, si yo hubiera tenido que encontrar una frase para colocarla al principio, como suele suceder en algunas novelas, hubiese escogido seguramente una frase, una conversación, una pequeña conversación que hay en los diarios de Gilles Renard, donde uno le dice a otro, dice, soy un hombre honesto, señor, y el otro le contesta, lo lamento mucho por usted, ha escogido un empleo difícil. Bien, Leonardo en esa novela habla precisamente de lo difícil que en determinadas circunstancias y contextos es ser honesto o ser decente. Decente como lo es, a mi entender, él, decente como lo es su, para nosotros ya tan familiar, detective Mario Conde, que ya, como bien saben, dejó de ser detective y ahora se gana la vida ya ni siquiera negociando con libros, sino como puede. Y al que encontró un truco para volverlo a meter de lleno en un ambiente policial en esa última obra. La obra está apoyada, descansa, como a él le gusta muchas veces hacer, en dos tramas. Una trama ambientada en el 2016, en ese momento en que Cuba esperaba ansiosamente la visita del presidente Barack Obama, y ya de paso también iban a presentarse en la isla los Rollins, iban a ir el equipo de la serie de cine de Fast and Furious, iba a haber un desfile de Chanel, las Kardashian, montones de personas, parecía que algo iba a cambiar. Y lo primero que quería que nos contases, Leonardo, es qué sucedió para que ese entusiasmo que teníais muchos cubanos, que teníais Lucía y tú, porque yo lo viví de cerca, y muchos amigos vuestros, algunos de los cuales están hoy aquí presentes, sin embargo se ha traducido en esa amargura, que es la amargura que pesa sobre todo este libro, donde el propio Mario Conde no tiene ya el menor interés, no espera nada de esta visita, y ni siquiera tiene interés en acudir a ver a los Rollins, que tanto le gustaban cuando era joven, porque dice aquello de, si no los pude escuchar porque me lo prohibían cuando quise hacerlo, ahora ya no tengo interés, es demasiado tarde, ¿no? O sea, ¿qué ha cambiado para que Conde y tú mismo también, porque se te nota mucho, seáis tan pesimistas con la situación cubana? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos aquí los que han asistido esta tarde. Lola, muchas gracias por facilitarnos otra vez. Creo que ya es la sexta, séptima vez, octava vez que estoy aquí en Alberti. Siempre es un placer volver a este sitio, y bueno, muchas gracias. No quiero mencionar personas específicas que han estado aquí, muchos amigos. Nada más decir siempre que me satisface mucho que mi amiga Lupe, mi lectora ciega más fiel y más querida, esté hoy aquí también. Lupe es un personaje muy especial, porque Lupe, además de ser lectora, se nos volvió escritora. Así que escritora de éxito, además, con presentaciones de su libro y todo. Gracias, Lupe, por tu compañía siempre. Bueno, a ver, esta novela de alguna forma es como un complemento de una novela que yo escribí hace 25 años que se llama Máscaras. En Máscaras yo hablaba sobre todo de un proceso de represión política, cultural, ideológica, que se vivió en Cuba en los años 70 con la intelectualidad cubana, desde el punto de vista de las víctimas. Y en este caso quería juzgar desde el punto de vista del otro lado, de los victimarios, porque ver quiénes eran esos personajes y por qué habían actuado de esa forma, porque siempre los victimarios, los verdugos,
tienen como pretexto la obediencia debida. Yo obedecí, hice esto porque me mandaron. Pero siempre creo que tiene que haber un elemento un poco especial en el carácter de alguien para ejercer ese tipo de presiones, de propiciar la humillación de las personas, y quería entrar en ese tipo de personaje. Y se me ocurrió ubicarla en un momento, y ahora intento responder la pregunta de Felipe, muy peculiar de la historia cubana contemporánea, esa primavera del 2016 en que pasó todo el mundo por La Habana, incluido un presidente norteamericano, el primero que iba a Cuba en casi 100 años, desde 1929 no iba ninguno, y sobre todo después de tantos años de tensión y de enfrentamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Ese proceso empieza justamente cuando termina mi novela anterior de Conde. Mi novela anterior de Conde, La transparencia del tiempo, termina todo lo que es el argumento de la novela en el mes de octubre del 2014, y hay un pequeño epílogo que el día 17 de diciembre del 2014 Conde se levanta con la premonición de que ese día va a pasar algo. Y pasó algo. Los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos anuncian que van a empezar a conversar para restablecer relaciones diplomáticas. Aquello fue un shock inmediato en la sociedad cubana. Estaba pasando algo que muchos creíamos que nunca íbamos a ver. Tanto fue así que cuando yo oigo la noticia, se anunció a las 12 del mediodía, hora de Washington, hora de La Habana, estamos en el mismo uso horario. Yo bajo a la casa de mi madre y le digo, ¿qué te parece lo de la noticia? El 17 de diciembre es un día significativo en los calendarios cubanos porque es el día de un santo milagrero, un santo al que se hacen promesas, se hace una gran procesión, San Lázaro, que además está, por supuesto, sincretizado con un oricha de la religión yoruba, de esta religión afrocubana que es tan importante, que se llama Babalú Ayé, y tiene muchos adeptos. Cada vez que la gente tiene algún problema, le hace una promesa a San Lázaro. Yo recuerdo cuando yo era niño, había ahora sería muy común, pero ver a un niño de 4 o 5 años con el pelo largo, era muy raro. Y generalmente era que los padres le habían hecho una promesa a San Lázaro de no cortarle el pelo al niño durante un tiempo. Y me estoy desviando un poco, pero tiene que ver con todas estas cosas. Hace un tiempo estábamos, Lucía y yo, de viaje, y el perro nuestro, Chorizo se llamaba, era un perro al que era casi el niño de la casa, se perdió, porque bueno, se asustó con unos aparatos de fumigación que hacían un ruido muy grande y se perdió el perro. Y lo buscaba, el barrio completo salió a buscar al perro por todo el barrio. Y mi suegra, que era la que estaba responsable del perro, mientras lo buscaba, le hizo la promesa a San Lázaro de que si el perro aparecía, lo íbamos a llevar al santuario de San Lázaro al perro. Y el perro apareció y hubo que llevar al perro al santuario de San Lázaro porque mi suegra había hecho la promesa. Y cuando yo bajo y le comento a mi mamá lo de la noticia de restablecimiento de relaciones, mi mamá me dice, esto es un milagro de San Lázaro. Que se haya producido este hecho, un milagro de San Lázaro. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas tan increíbles para nosotros, como bueno, que se restablecen las relaciones, se hacen actos en Washington, en La Habana, se iza una enorme bandera norteamericana en lo que era la oficina de intereses, que se convierte en embajada, porque hasta ese momento era oficina de intereses de Washington en La Habana, se convierte en la embajada de Washington en La Habana, una enorme bandera norteamericana, el himno norteamericano, empiezan a venir gente y empieza a movilizarse la sociedad cubana, en muchos sentidos. Empieza a venir turistas de los Estados Unidos, visitantes, porque no podían venir oficialmente como turistas por la propia ley del embargo, el bloqueo norteamericano, la ley del embargo, les prohíbe venir como turistas a Cuba. Pero empiezan a venir intercambios académicos, culturales, deportivos, científicos, religiosos, de todo tipo. Cualquier pretexto era bueno para venir a Cuba. Empiezan a surgir pequeños negocios, los restaurantes, los hostales, los taxistas. Esto era pasear a los norteamericanos. Dice Conde en algún momento, cuando los ve pasando por el malecón y por la Quinta Avenida de La Habana, que era como un déjà vu. Estaba viendo otra vez algo que ya había ocurrido en algún momento. Y en la novela se produce ese efecto de déjà vu en las dos historias.
Y bueno, las cosas empezaron a cambiar, la gente se sentía optimista, viajaban los cubanos a los Estados Unidos, los cubanos que vivían en los Estados Unidos viajaban a Cuba, se movilizaba la sociedad, se movía la sociedad. Y esto duró unos pocos meses. Hubo ya algunas señales por parte del gobierno cubano de que sí, pero no tan rápido, con cuidado. Y después llegó el gobierno del señor Donald Trump y les hizo el favor de cerrarlo todo, y acabó con ese momento de posibilidades, de sueños, de esperanza que se vivió. Trump ha recrudecido todo el bloqueo, el embargo, no sé cuántas medidas ha hecho. Trump, como todos ustedes saben, tal vez su definición, la definición de su política fue eliminar todas las políticas que había establecido Obama, en todos los sentidos. Y en eso cayó también el caso cubano. Y bueno, revierte todos esos acuerdos. Había un acuerdo entre la organización de béisbol de las grandes ligas, que es la más importante del mundo, y la Federación Cubana. Parecía que los jugadores cubanos iban a poder integrarse normalmente a jugar béisbol en los Estados Unidos, como cualquier jugador español puede ir a jugar a Inglaterra o a Francia o a donde le dé la gana. Eso no puede ocurrir con los jugadores cubanos, porque son residentes cubanos, tienen que salir de Cuba, radicarse en otro país, en fin, todas esas cosas que pueden parecer tan absurdas, pero que de hecho son reales. Y todo esto ha venido a complicarse después, en los años más recientes, con una pandemia que afectó mucho a muchas partes del mundo. El domingo estábamos caminando por Toledo con nuestra amiga Sonia, y Sonia nos decían: ¿ustedes se imaginan lo que es esta ciudad sin turistas? Y uno se pone a pensar lo que es Toledo sin turistas y dice, bueno, se murió la ciudad. Bueno, pues Cuba sufrió muchísimo ese parón que significó la pandemia, los fondos que se tuvieron que dedicar para combatir la pandemia, y todo esto en una situación económica que ya era muy complicada, una ineficiencia económica bastante extendida y comprobada. Por ejemplo, este año la zafra azucarera ha sido la más baja, de producción de azúcar más baja en 120 años. Esto no tiene que ver directamente con la pandemia, no tiene que ver directamente con el bloqueo, tiene que ver con unas estructuras económicas. Y además se hace un proceso. En Cuba circulaban dos monedas, una que era más o menos equivalente al dólar o al euro, y los pesos cubanos. Se unificaron esas dos monedas, y esto ha provocado una terrible inflación, pero terrible, en la que no se sabe lo que vale nada de lo que se puede conseguir de lo poco que hay. Hace unos días una médico cubana especialista, intensivista, con 2 maestrías, hacía una publicación en las redes sociales y sacaba la cuenta de que ella gana en estos momentos $49, en un país donde todos los precios están en estos momentos en dólares. Una cajetilla de cigarros en Cuba es mucho más barata que en España, pero vale entre $1.50 y $2. Es decir, que para su salud esa médico no podría fumar, porque no podría pagarse una cajetilla de cigarros diaria con el salario que gana como médico. Se podrán imaginar ustedes lo que eso significa en otros niveles de la población. Esto ha provocado una crisis migratoria que se está viviendo en estos momentos. 170.000 cubanos cruzando la frontera de México, haciendo todo ese camino terrible desde Nicaragua por toda Centroamérica, México, para llegar a la frontera. Un viaje que le cuesta a los que lo hacen alrededor de $10.000. Y el otro día hice el chiste, y lo voy a repetir, un meme que vi, que es terrible. El meme, este camino, por supuesto, ustedes saben que los guías que lo hacen son los llamados coyotes. Los coyotes son los que hacen este recorrido y llevan a los migrantes centroamericanos y a estos migrantes cubanos a la frontera. Y el meme decía: compañeros coyotes, ya los que tenían dinero se fueron de Cuba.
por favor, bajen los precios para que los pobres también podamos ir. Es terrible el chiste, pero es un poco el espíritu de lo que está ocurriendo. Y realmente significa un desgarramiento muy fuerte para el país. La mayoría de los que se van son jóvenes, la mayoría son jóvenes preparados, y todo esto tiene ya un precio y va a tener un precio en el futuro de Cuba. De ahí todo ese desencanto que se respira en la novela, todo ese pesimismo con respecto a un futuro que no sabemos cómo va a producirse. Pero bueno, eso está ya más allá de la novela. Pero bueno, respondí a la pregunta de Felipe. Bueno, vamos a ver, comentábamos el otro día, hay una preocupación que tú compartes con Faulkner, porque Faulkner decía aquello de que el pasado es una dimensión del presente, y tú, todas tus novelas están recorridas siempre por la historia de que el pasado y la historia misma nunca terminan, nunca terminan. Y tú que me parece interesante que abordes. Por un lado, tú, lo mismo que Mario Conde, sois unos obsesionados de la memoria. Tú has dicho muchas veces, hay un artículo tuyo con ese nombre, siempre la memoria mejor que el olvido. Y en este libro viertes a veces varias acusaciones amables, cariñosas, como todas las tuyas, hacia el pueblo cubano como un pueblo que un poco para apagar sus frustraciones prefiere cultivar la desmemoria. ¿Qué hay de cierto en ese cultivo a la desmemoria en Cuba, en primer lugar? Y en segundo lugar, también ¿no duele un poco tener tal exceso de memoria como el que tú tienes? Sí, aquí hay un juego de memoria y de olvido en esta novela. La novela cuenta dos historias. Esta historia que ocurre en el 2016, aparece asesinado este personaje abominable y nefasto que se llama Reinaldo Quevedo, y como está esta situación de efervescencia en La Habana, todos los policías están en función de Rápido y Furioso, de Obama, de Rolling Stone, y por eso es que Conde hace la investigación. Yo siempre tengo que buscar algún recurso para que alguien que no es policía haga una investigación que en la realidad solamente puede hacer un policía. Y está esta historia del asesinato de Quevedo, y se va entrando un poco se va haciendo ya un ejercicio de memoria con respecto a lo que ocurrió en los años 70 con estos intelectuales que fueron parametrados, se llamaba ese proceso. Había unos ciertos parámetros, y el que no cumplía esos parámetros pues era marginado. Y no marginaron a cualquiera, marginaron a muchos, pero entre esos marginados voy a mencionar siempre dos nombres para que tengan una idea de cuán profunda pudo ser esa marginación y a cuántos afectó. Entre ellos estuvo nada más y nada menos que José Lezama Lima y Virgilio Piñera. Estamos hablando de dos de los más grandes escritores cubanos del siglo XX. No hay que mencionar su grandeza para que tengan una idea. Y paralelamente se comienza a contar una historia de un policía, un joven policía que llega a La Habana y que es enviado a trabajar en el barrio de la prostitución, en la zona de tolerancia que los interventores norteamericanos habían creado en La Habana. Estamos hablando del año 1908, 1909, 1910, unos años después de la proclamación de la fundación de la República de Cuba. Aquí en España tengo adelantada una parte de esta explicación, porque no tengo que decir qué cosa fue lo que pasó en el 98. Como todos en España saben, en el 98 más se perdió en Cuba. Entonces ya ahí saben más o menos lo que ocurrió. Intervención del ejército norteamericano, esto nace una república mediatizada. Hay otra intervención en 1906, porque las primeras elecciones cubanas fueron unas elecciones que un partido se las robó al otro. En fin, el desastre
Y en ese desastre este policía llega a trabajar ahí en esa zona de prostitución que crearon los interventores norteamericanos y conoce a un personaje que es un personaje histórico real que se llamó Alberto Yarini y Ponce de León. Alberto Yarini y Ponce de León, un joven de una familia muy aristocrática. Todavía hoy la Escuela de Odontología de la Universidad de La Habana se llama Cirilo Yarini, que era su padre, el odontólogo más famoso de Cuba. Por la parte materna, bueno, era de los Ponce de León, imagínense ustedes, qué prosapia esa. Y este joven que estudiaba en los Estados Unidos, que ha venido por los actos de la independencia, que se ha integrado a la sociedad habanera, pues deviene el proxeneta más importante de la historia de Cuba. Empieza a dominar el negocio de la prostitución en La Habana y a la vez empieza a tener aspiraciones políticas. Ya de hecho tiene cargos políticos siendo proxeneta. Y entre sus sueños decía, bueno, si hay otros cabrones que lleguen a ser presidente de la República, ¿por qué yo no, con este trabajo que tengo, voy a tener la posibilidad de ser presidente de la República? Aspiraba incluso a eso. Y Yarini en un momento determinado empieza a tener una serie de confrontaciones con los que dominaban ese negocio en La Habana, que eran los franceses. Los chulos franceses eran los que dominaban el negocio de la prostitución. Se hacían llamar los apaches, los chulos cubanos se hacían llamar los guayabitos, y empieza una confrontación entre ellos en la que Yarini es un personaje importante. Y este policía tiene que investigar el asesinato de dos prostitutas que ocurre, un asesinato bastante cruento de dos prostitutas que ocurren aquí. Toda esta recuperación de estas memorias tienen que ver con un concepto que es el concepto de qué ha sido Cuba y hacia dónde puede ir y hacia dónde puede llegar Cuba. Ese fenómeno de la frustración de la independencia de principios de siglo, del siglo pasado, y este proceso de la frustración de una posibilidad de una vida mejor, en una mejor relación con los Estados Unidos en los últimos años, bueno, pues conceptualmente se unen. Pero sobre todo está este fenómeno de la memoria, porque es significativo el hecho de que este personaje de Yarini, cuando a alguien en Cuba le preguntan, dime el nombre de un chulo, todo el mundo dice Yarini. Dime el nombre de otro chulo, nadie sabe. Y hubo, y ha habido, y hay, creo, muchos chulos en Cuba, pero nadie sabe el nombre de ninguno. Yarini pasó a ser el chulo por excelencia, tanto que todavía hoy en su tumba aparecen flores de vez en cuando, en su tumba en el cementerio de La Habana. ¿Quién se la pone? No lo sé. Dicen incluso que son las prostitutas las que le ponen las flores en la tumba de Yarini. Eso sería bien interesante de poder precisar. Y bueno, hay todo ese recorrido histórico en un momento tan caótico. Además pasa el desenlace de la historia de Yarini ocurre en el año 1910, mientras se está acercando al mundo, a la Tierra, el cometa Halley, que es la primera vez que hay suficiente información científica, por los adelantos científicos a lo largo del siglo XIX, de que sí, que es muy probable que el cometa impacte en la Tierra. Y eso provoca un gran desorden en una ciudad que está creciendo a un ritmo acelerado. Estos norteamericanos, que son los interventores, también son los que invierten en infraestructura, se crea lo que es el Paseo del Malecón. Imagínense que 10 años después de la independencia, en Cuba, la colonia en la que hubo la guerra, en La Habana circulaban más automóviles que en Madrid y Barcelona juntas. Esto es un hecho, un dato histórico, una estadística precisa. Era una locura, Y en esa locura está la locura de este personaje de Alberto Yarini. Y por eso está este juego con la memoria, que es parte de un trabajo que he hecho durante muchos años. El hombre que amaba a los perros es una forma de hurgar en la memoria, la novela Herejes es una manera de hurgar en la memoria, la novela de mi vida es una novela sobre la memoria cubana, sobre qué cosas somos los cubanos, de dónde venimos y por qué somos como somos, y siempre tengo esa necesidad de apuntalar mis historias del presente en un fundamento histórico que tiene que ver precisamente con la memoria. Yo lo que espero, Leonardo, es que algún día consigas encontrar cuál
es el pecado original que cometisteis los cubanos para que luego hayáis tenido que vivir todas estas cosas, ¿no? Que creo que es un poco casi lo que tú estás buscando, en el fondo, ¿no? También no quería dejar de paso... Yo creo que el pecado original es la desproporción. La desproporción. Y voy a decir algo que a veces Lucía me dice, ¿por qué lo dices? Lucía me regaña. Creo que Cuba es un país desproporcionado. Hasta hace 20 años únicamente se podía ser campeón mundial de ajedrez si era judío y ruso. Y existió José Raúl Capablanca, un campeón mundial de ajedrez. Una de las 3 o 4 bailarinas más importantes del siglo XX fue Alicia Alonso. La literatura cubana del siglo XIX tuvo a 3 de los 5 o 6 más grandes poetas de la lengua: Heredia, Julián del Casal y José Martí. Es un pequeño territorio, bueno, desde la época de la colonia, la ciudad de La Habana era la tercera ciudad más importante de ese enorme imperio colonial español. México, Perú, las 2 grandes capitales virreinales, y La Habana era la tercera ciudad más importante. Yo creo que hemos sido tan desproporcionados, éramos tan ricos. En el siglo XIX el territorio más rico de España era Cuba. Hay documentos que yo manejé para escribir la novela de mi vida, en la que está escrito por aristócratas, la sacarocracia cubana, es decir, la aristocracia de azúcar, que le escribía a delegados a las cortes aquí en España, diciéndole: dinos cuánto dinero te tenemos que mandar para que compres al capitán general español que va a venir a Cuba. Es decir, lo compraban al capitán general español antes de que fuera a Cuba, tenían ese poder de hacerlo. Y pienso que hemos pagado el precio de la desproporción. También decía, no quería dejar pasar ese personaje estupendo de Arturo Saborit, ese policía que has creado para cubrir un poco la parte de la historia de Giannini, que me parece otro ejemplo, lo tiene en común con Mario Conde, de hombre decente, de hombre honesto. Les colocan muchas veces en la misma situación, casi de espejo. Los vemos sentados ambos en el malecón prácticamente de la misma forma, con varias décadas entre uno y otro. Y hasta el punto de que yo llegué a pensar, ¿estará aquí el germen de un nuevo personaje que te permita, como han hecho otros escritores, cubrir esa etapa que tanto te inquieta de los orígenes de esa república, o no? ¿O a Arturo Saborit le podemos dar por desaparecido? No sé qué va a pasar con Saborit, pero bueno, Saborit de alguna manera es una creación de Conde. Sí. Y es una creación un poco a su imagen y semejanza. Es lo que pudo haber sido Conde, de haber sido policía en ese momento. Es alguien que llega a ser policía porque no había otras posibilidades mayores de encontrar un puesto digno, y porque siendo policía cualquiera se podía enriquecer en aquella Cuba tan alocada de principios del siglo XX. Y tiene algo que es importante en el personaje, y es que él se considera una persona decente y quiere ser una persona decente. En un mundo donde está viendo todas las indecencias posibles, en el que cae bajo la égida de este personaje de Giannini, que Giannini es un personaje muy contradictorio, porque dije que es proxeneta y dije que tenía aspiraciones políticas, pero a la vez era un poco un benefactor de determinadas personas que vivían en esta zona. Por ejemplo, él había hecho una especie, y esto es histórico real, una especie de hospicio, de albergue para las viejas prostitutas que ya no podían vivir del oficio, tuvieran un lugar donde vivir, donde comer, donde estar tranquilas, y él lo pagaba de su bolsillo. Eso es una cosa un poco rara. Tenía una relación muy estrecha con una cofradía, secta, religión, fraternidad que se llama los Abacuá o los Ñáñigues, que viene de la zona del Calabá, que es una sociedad religiosa de ayuda mutua.
que la mayoría eran negros. Y Yanini tenía una relación de cercanía y de amistad con estos negros ñaños, al punto de que por primera vez, a un blanco en un entierro le cantan el himno de honor de los iniciados, sin haber sido él un iniciado en esta cofradía. Entonces es un personaje bastante contradictorio, y el personaje de Saborit trata de explicarse quién es Yarini, y tratando de explicarse quién es Yarini va entrando en el mundo de este hombre. Pero bueno, decidí que ese era un personaje para esta historia y que no le iba a dar continuidad. Bueno, aunque el otro día dejamos claro que no nos interesa demasiado todo este asunto de la metaficción, en el que uno podría adentrarse en tu literatura acerca de cómo Conde escribe la novela algo del camino que tú has ido haciendo, de afinidades selectivas que has ido encontrando en otros escritores, ¿no? En un principio, desde luego, Hemingway, aunque luego, como nos ha pasado a muchos, tuviste que arreglar y saldar cuentas con él, también las saldó Mario Conde, Salinger, etcétera, ¿no? Tú por esa me gustaría que me explicaras esto, porque yo sé que tú siempre has admirado el trabajo que hizo en su día Manolo Puig, por ejemplo, de subvertir esa diferencia entre los géneros grandes, los géneros populares, etcétera. Que tú ¿cómo ves esta opinión de tu Mario Conde de que prefiera ahora los diálogos de Tarantino? Yo creo que intentar a estas alturas del juego hacer una literatura pura no tiene mucho sentido. Yo creo, y bueno, se ha demostrado en el caso fundamental de la novela negra, la novela policial, de que todas las estrategias de la posmodernidad han ayudado a que se pueda considerar o se pueda hacer novela negra con estrategias muy diversas y con lenguajes y con estructuras muy distintas. No hay que seguir un canon. Aquello de que había 10 reglas que cumplir para escribir una novela policial, eso hace mucho tiempo que no existe, y todo la posmodernidad, la estética posmoderna nos ha ayudado en ese sentido. Y por ejemplo, yo hace 2 o 3 días estaba comentando con alguien, ahora no recuerdo quién era la persona, que también es muy aficionado a determinada serie. Estábamos hablando de la serie de Wire. La serie de Wire la escucha, que la escribieron George Pelecanos y David Simon. Un día yo estoy en el aeropuerto de La Habana, y una profesora cubanoamericana que está ahí dice, no, vine con un grupo de académicos y escritores, y ahí está también David Simon. Digo, preséntamelo, que me voy a arrodillar ante él.
Nunca lo haría tal vez delante de un escritor, tal vez nunca lo haría. Pero ese hombre, dije, porque es que ha creado algo que es tan impresionante, y es que te das cuenta de que él se está alimentando. Fundamental. Entre Tarantino y Hemingway, por supuesto que sigo siendo un hemingwayano crítico de algunas acciones de Hemingway y de su personalidad, pero a mí mirando una parte importante de su obra. Hace poco leía otra vez Un gato en la lluvia, y me parece que es un relato increíble lo que logra decir sin decir nada. Y me encanta también los diálogos de Tarantino, esa conversación sobre que van teniendo Travolta y Samuel Jackson, cuando eso es un ejemplo de cómo, porque también hay algo que creo que es importante, y es que a veces somos excesivamente serios, a veces somos excesivamente formales, y tiene que haber un espacio también para que los personajes, las historias, tengan una respiración, y por eso, por ejemplo, ayer terminábamos de ver, Lucía y yo, el último capítulo de la 6ª temporada de Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad. Yo sé que eso de alguna manera me está jugando por dentro, me está alimentando también, y creo que sí, que es un diálogo cultural que es muy abierto, y que yo no rechazo para nada. Creo que incluso pienso cada vez más, Felipe, que a nivel de lo que fue en determinados momentos una creación que podía ser en el cine, las películas de clase B, o podía ser en la música popular. Bueno, ahí está el libro mío de las entrevistas a los salseros. Creo que todo eso es cultura y forma esta estética en la que estamos viviendo en estos momentos. A fuerza de ser un poco simple y esquemático para entendernos, porque aquí tenemos el tiempo muy milimetrado, yo me atrevería a decir que tus personajes cubanos tienen dos obsesiones, básicamente. Es una obsesión con el espacio, que es la que padecen sobre todo los que han tenido que abandonar la isla, o incluso los que están provisionalmente fuera de la isla. O sea, yo contigo siempre tengo el pálpito debajo de mi tetilla izquierda, me pasa como Mario Conde, me da el pálpito de que tú siempre estás pensando en cuándo vas a volver a Mantilla, ¿no? O sea, los que estáis fuera añoráis ese espacio, y los que, porque pensáis que lo estáis perdiendo, u otros, como algunos de los amigos que aquí nos acompañan hoy, lo han perdido definitivamente, ¿no? Y luego los que están allí tienen la sensación, en cambio, de que lo que han perdido es el tiempo. ¿No? Si coge uno tus novelas, en unas se ve más, en la de Heredia, por ejemplo, como Polvo en el viento,
se ve ese desgarro por la ausencia del espacio. En otras, en cambio, como esta misma y otras, es la pérdida del tiempo. La pérdida del tiempo. Cuántas consignas se nos dieron, cuántas cosas se nos contaron, cuántas promesas hicieron que luego ha quedado todo ello en nada. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Tú crees que hay esa tensión en tu obra entre los añorantes del espacio y los añorantes del tiempo? No lo había visto desde la perspectiva que tú lo dices, pero creo que sí. Y esto es otro ejercicio interesante. Cuando es muy importante. La novela Como polvo en el viento tiene que ver con ese fenómeno de manera muy directa, y la novela de mi vida tiene que ver de una manera también central con el tema del exilio. Aquí hay muchísimos cubanos seguramente que han sufrido alguna de esas maneras de vivir la ausencia del territorio propio, porque en definitiva uno cuando crece de la cotidianidad que tiene que uno adaptarse. Y por otra parte, este fenómeno del tiempo, que creo que sí es muy importante. Tengo un compañero de estudios en la primaria, así, es mi amigo desde que tenemos 7, 8 años. Él se llama Tomás, y como tenía un primo al que él le decía siempre mi primo, y después le decía mi pri, esto terminó llamándose el Vipra. El Vipra, Tomás el Vipra. Y Tomás el Vipra es de mi edad. Yo soy un mes más joven que él. Él nació ahora a principios de septiembre, y yo cumplo años ahora en octubre. Y se acaba de jubilar. Y él, cada vez que pasa por la casa, él va, es muy lector. Y él va por la casa y se lleva 3, 4 libros, y él dice: tú tienes unas ganas de que yo me quede con un libro tuyo para que no pueda venir más, porque jode mucho. El día que viene tengo que atenderlo, hablarle con él un rato, hacerle café, buscarle los libros. Porque tengo que, dice, no, dame tú los libros que yo tengo que leer. Digo, toma, mira ahí el librero, escoge que dice, no, dime tú el que tengo que leer. Pero este ya te lo leíste, no, ese no me lo leí, pero bueno, es de Luis García Montero, debe estar bueno. Y entonces le voy dando los libros. Y este personaje, y estoy contando esto de esta persona real, porque tiene mucho que ver con esto, me dice con mucha frecuencia a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado. Se está jubilando con una jubilación que no le alcanza para vivir, después de haber trabajado 40 y tantos años, con una casa que le puede caer encima en cualquier momento, sin esperanza, sin expectativa. Él fuma, no le alcanza el dinero para fumar. Entonces, ese sentido de que me han robado el tiempo, porque me han robado la vida, es muy frecuente.
le pasa a Conde, Conde lo expresa de otra manera, con otras intenciones, pero viene de esta experiencia de conversaciones y de conocimiento de vidas reales. Mi generación es una generación que pocas generaciones en Cuba, creo que ninguna ha estado tan bien preparada como mi generación. Mi generación, todos mis compañeros son médicos, geógrafos, cibernéticos, diseñadores, incluso hay unos cuantos que somos filólogos, que es la cosa más inútil del mundo, pero también hay filólogos. Y muchos están en una situación que uno dice, han llegado a un punto en el que no son nada, y eso es como que le han robado la vida, y en mi caso particular yo tengo el enorme privilegio, y siempre lo digo, de que gracias a mi profesión yo he podido continuar, he podido hacer cosas, sigo haciendo cosas, tengo unas expectativas, tengo unos planes, incluso si de pronto estoy un día sin hacer algo, me parece que es un desastre estar un día sin trabajar, y soy un poco raro en este sentido, porque también tengo una profesión bastante rara. No todo el mundo se dedica a escribir y tiene la posibilidad de publicar lo que escribe, y eso es una sensación muy fuerte, que Conde la expresa muy bien en los libros, y que viene de una realidad de me han robado el tiempo, me han robado mi tiempo de vida. Pues ya tenemos que ir, por desgracia. Bueno, pues entonces ya lo vamos a dejar en este punto. Ya digo que si alguien quiere profundizar más en nuestros disparates, ahora colgada... le voy a decir, bueno. Crítica que ha salido preparada por el profesor Ángel Esteban de mi novela Máscaras, y vamos a presentarla junto con esta novela, Personas Decentes, y Ángel me decía ayer algo que puede ser muy interesante, y es ver una novela a la luz de la otra. Por lo que decía, que estas dos novelas son como dos ventanas para mirar la misma problemática, desde el punto de vista de las víctimas y desde el punto de vista de los victimarios. Y creo que Ángel, que tiene mucha habilidad como crítico y como profesor universitario, puede hacerlo muy bien. Eso va a ser, me imagino que a las 7 de la noche, igual, en la librería La Muda, el día 30 de septiembre. Bueno, pues yo lo único que quiero desearte a ti y a Mario Conde es que alcances ese estatus feliz, que es el que dices Fernando Savater a menudo que él ha alcanzado ya, que es poder dedicarse simplemente a leer, a escribir y a cultivar la nostalgia, y nada más.